muy similar a lo que es FreeCAD, tiene una herramienta muy útil que es utilizada para lo que es tomografía computada, y está muy buena para armar cosas como renderizados y demás. O sea, es realmente un programa muy pesado y muy útil, también de código abierto y gratuito, pero bueno, ya estamos hablando de otro campo que por ahí nos estamos alejando de la impresión 3D. Bien, bueno, entonces Slicer con este 3, usted entra en la página principal y ahí, ahí nomás le va a dar la opción de descarga. Bien, la última versión que han lanzado es la versión 1.3. Entonces, ustedes cuando le dan acá a download, le va a figurar, bueno, si quiere la versión más reciente o versiones más antiguas, o si quiere incluso trabajar con el código del programa, del software, para hacer algún tipo de desarrollo particular. Y bueno, acá van a tener obviamente también todas las distintas actualizaciones y versiones que fueron saliendo, y eligen según el sistema operativo cómo descargan. Bien, entonces ponen por ejemplo para Windows particularmente, y les da la opción de descargarlo. Fíjense, es muy liviano, pesa 27 megas solamente, y lo que hacen ustedes, bueno, descargan en función de yo elegí Windows. Si tienen un software de 32 bits o 64 bits, yo tengo 64 bits, entonces lo descarga y rápidamente ahí se va a descargar. Bien, perfecto, vamos a mostrar en carga. Ahí tenemos el coso. Yo todavía descargo que se pasa, así que lo vamos a detener. Pausa. Ahí está. Detener. Bien. Entonces, si nos vamos al programa, fíjense, acá me va a bajar una carpeta comprimida. Simplemente lo que hago es extraer ficheros, o sea, lo extraigo con el WinRAR, con el WinZip o con cualquier programa que tenga para descomprimir archivos, y les va a bajar una carpeta con todos los contenidos que tiene el software. La verdad que esta versión de Slicer no es necesario instalarla directamente. Ustedes abriendo el ejecutable de la aplicación acá, si lo abren, les va a abrir directamente el programa. O sea, no van a tener que instalarlo. Directamente es una aplicación ejecutable que se abre. Tarda un poquito porque la compu está lenta, pero bueno, ahí está. Bueno, bienvenido a Slicer, papá. Acá, bueno, acá fíjense que ya me permite a mí hacer unas configuraciones. Esto lo puedo ver después dentro del programa, pero como es la primera vez que lo voy a abrir acá, me está diciendo que, bueno, que haga una preconfiguración. Si lo quiero hacer ahora, lo puedo hacer ahora, y si no, directamente lo hago después, como para mostrar el software. Bien, esto, si mal no recuerdan, el G-Code es el tipo de programación que va a utilizar en el caso de el sistema operativo, o sea, no el firmware que va a utilizar Arduino es el Marlin. Entonces tendríamos que trabajar siempre con esto, a no ser que tengamos algún tipo de impresora particular, como podría ser, no sé, MakerBoard, que es de MakerBot, o otro Repetier, que está relacionado con el otro software del Repetier, o dependiendo del software que yo tenga o la impresora que yo tenga, puede ser que acá utilice otro tipo de fuente de G-Code. Bien, pero por defecto siempre vamos a utilizar RepRap el Marlin. Bien, bueno, acá me permite configurar la cama. Por ejemplo, si yo tengo una cama circular o custom sería una cama particular. Esto ocurre, por ejemplo, no me lo dejaba hacer. Entonces, por ejemplo, yo lo que tengo que cargar, si utilizo una cama curricular, simplemente pongo los lados del cuadrado. Bien, porque esta va a ser la cama de impresión. Si tengo circular, como si fuera una máquina, una delta, bien, también me da para poner el diámetro. Y si yo tengo una máquina customizada que la arme yo, la programe yo, una máquina completamente rara que no viene en el mercado, me deja cargar el formato o sea, la forma que va a tener la cama en un archivo STL. Entonces, si imagínense que yo tengo una cama hexagonal, puedo acá justamente, sí, puedo acá directamente cargar esa forma y poner las cotas. O directamente el STL que va a tener las medidas de mi cama
entonces no va a hacer falta que yo cargue el code. Pero bueno, particularmente lo más convencional es que todo el mundo tenga la cama cuadrada. Bien, cama de 200 por 200, bien, el origen en el 0, 0. Bien, fíjese que por defecto se me tira esos valores. Yo le puedo modificar, pero tira lo más general. Bien, bueno, el nozzle diameter es el diámetro del nozzle o de la boquilla. También me tira lo más convencional, 0,5, 0,4 puede ser. Bien, yo ya voy preconfigurando las distintas cuestiones de la máquina. El diámetro del filamento, bien, lo más común, recordamos que es 1,75 milímetros. Temperatura de extrusión, bueno, acá me da una temperatura para que esté seteada rápida, o sea, si yo quiero, trabajo siempre con el mismo material y siempre el mismo tipo de pieza, directamente tiro acá la pieza, pongo a imprimir y ya está seteada la temperatura, todo, entonces ya tengo un perfil de impresión y lo configuro a 200 grados. Pero bueno, eso va a depender, fíjense que acá dice que, bueno, para el PLA va entre 160 y 230, para el ABS va entre 215 y 250, entonces, bueno, va a depender del tipo de material que yo trabaje comúnmente. Por más que yo lo configure acá, después lo puedo configurar en lo que sigue, ¿bien? Bueno, la temperatura de la cama, no todas las máquinas tienen para calentar la cama, pero bueno, si en caso que tenga, ¿qué temperatura voy a trabajar? 0 grados, 60, para el, acá ya me tiran unas recomendaciones, para el PLA 60 grados, para el ABS 110, ¿bien? Si lo pongo ahí 60, porque voy a trabajar siempre con PLA. Y bueno, listo, gracias, configuraciones terminadas. Bueno, y este es el programa. Fíjense que, a diferencia del Cura, la interfaz es mucho más precaria, por así decirlo. En el sentido de que no es tan copada como la de Cura. Cura tiene atrás una empresa desarrolladora que es MakerBot o MakerParts, y bueno, tiene otro tipo de, o sea, ha crecido mucho en el mercado, entonces ha ganado un campo que a Slicer le fue muy difícil conquistar. Entonces, bueno, esta es la interfase, tenemos de este lado lo que sería la cama o donde yo voy a imprimir, me está marcando acá con estos tres ejes el origen, bien, yo voy a tener el origen en esa punta de la máquina, bien, puedo con el clic derecho, del derecho puedo mover la cama, si mantengo apretado y aprieto la bolita, no, se aprieta, se aprieta el clic izquierdo, me permite rotarla, con el scroll puedo acercar y alejarme, bien, y bueno, esos son los movimientos que tengo en la cama. Y fíjense que acá también, bueno, me da configuraciones. Para el objeto, como no tengo ningún objeto, están todas bloqueadas las operaciones. Las configuraciones de lo que es impresión, o sea, esto es configuraciones de impresión, configuraciones de filamento y configuraciones de la impresora. Entonces, en caso que no tenga carga una impresora, yo lo que puedo hacer, bueno, aprieto ahí, me abre estas configuraciones y puedo, bueno, obviamente configurar la cama, que esto ya lo había puesto. Algo que me permite acá es, por ejemplo, si yo no tuviera, bien, no, ¿dónde era? Claro, esto. Hay algunos, estos custom, yo puedo agregarle a la cama o directamente lo que puedo hacer es, si, no sé, la marca que yo compré en la impresora tiene, por ejemplo, cargada ya la preconfiguración, hay marcas que ofrecen eso, de que uno entra a la página web y puede descargar la configuración de su máquina, entonces no tiene que estar haciéndola uno, y directamente la puede importar acá y trabaja como si fuera ya todo estuviera configurado. Entonces, no es necesario el tipo de hacer ese tipo de configuración. Bueno, si tengo un extrusor o dos, bueno, acá le puedo agregar más extrusores, ¿bien? Obviamente que a medida que aumente la cantidad de extrusores, fíjense que acá me va a aparecer otro extrusor más y así, que es en este menú de configuraciones, yo puedo ir a configurar cada uno de los extrusores según el tipo de característica que tengo. Bueno, acá notas para, bueno, si quiero poner una nota, esto es para modificar el G-Code. Está muy bueno esto porque, bueno, aquellos que tienen un poco más de experiencia pueden setear, o sea, hacer un preseteo del G-Code distinto al que normalmente se maneja, no sé, que la máquina en vez de empezar en el origen, bueno, empiece en el origen, pero vaya hacia un extremo
de manera que en ese extremo yo le pueda limpiar la punta, por ejemplo. Bueno, son esas cuestiones, yo las puedo presetear acá, entonces, que directamente no vienen configuradas de fábrica. Pero yo puedo setearlo acá para que vaya a un extremo donde yo voy a poder limpiarla, porque voy a tener mejor acceso a la máquina, y bueno, queda configurado para todas las impresiones que voy a hacer. Bueno, bien, listo. Terminé de configurar la impresora. Después veanlo ustedes, es muy similar a lo que vimos en Cura, por eso no me quiero detener mucho. Bueno, filamento también pasa lo mismo, me permite ver filamento, el diámetro. Si utilizo esto, extrusion multiplier, es si yo quiero, supónganse de que tengo un material que es diámetro 1,75, pero en realidad es medio choto el material, entonces por ahí yo sé que tiene 1,65 en algunos puntos, o sea, es un material, y no lo quiero desperdiciar porque ya gasté en este material, compré 10 rollos y ahora no sé qué carajo hacer, pero tengo que usar. Bueno, lo que puedo hacer uno acá es aplicar como un coeficiente de multiplicidad, de manera que yo pueda multiplicar el flujo normal que tendría la impresión, por un tanto porcentaje. Entonces, si yo le agrego ese porcentaje, lo que estaría haciendo es optimizar o aumentar la salida de material. Entonces, lo que podría hacer es, si yo sé que el material es 1,65, según los cálculos de la máquina está hecho para 1,75, entonces va a faltar material. Bueno, lo que hago es agregar un multiplicador acá que me tire un poco más de material. A ver, esto ya es muy al conocer la máquina y a probar. No es que hay un valor, no, si mide 1,70 usa tal valor, si mide 1,65, no, esto ya es conocer la máquina y los parámetros que cada uno configura para su impresión. Y lo mismo pasa si yo tengo un material que es más grande o tiene el diámetro viene más grande, o sea, en vez de 1,75 viene 1,80, 1,85, bueno, lo reduzco. O sea, en vez de multiplicarlo, lo multiplico por un factor de reducción. O sea, 1 sería, si yo, cualquier cosa que yo multiplico por 1, me da lo mismo. Entonces, si lo multiplico por menos de 1, por 0,9, yo le estaría quitando un 10%. ¿Bien? O si lo multiplico por 1,1, bueno, yo le estoy agregando un 10%. Bien, de ese factor de multiplicidad. Bien, bueno, también tiene cuestiones de enfriamiento. Si yo tengo un ventilador para enfriar, esto recuerden que para algunos materiales o para fabricar en el voladizo me era muy útil. Bien, también puedo configurar algo del G-Code respecto al material. Supóngase que, no sé, yo voy a trabajar con dos filamentos de dos colores distintos o dos materiales distintos, y bueno, como siempre voy a trabajar igual, hago una preconfiguración del G-Code. Bien, bueno, y overrise, quiero overrise, no, overrise nunca lo usé y no conozco de qué puede verse. Bien, bueno, vista, esto vamos a salir de acá, de este panel de configuraciones. Vista, bueno, me permite distintas vistas relacionadas con la cámara de impresión, fíjense, tiene las teclas de acceso rápido. Y bueno, por último, puedo cambiar los controladores, colores de la interfaz y demás. Bien, y bueno, por último, algo que no lo habíamos visto, la configuración de parámetros, que acá yo puedo configurar, bueno, altura de capa, altura de la primera capa, bueno, esto es respecto a las capas. Bien, esto es respecto al relleno, infill. Skirter Beam es esta falda que agregamos, si mal no recuerdan, que era como un sobrematerial que se agregaba en la primera capa, que me facilitaba, por un lado, que se limpiara la punta, y por otro lado, de que no era necesario, en caso de que no tuviera un buen agarre la primera capa, entonces le agregaba material extra para que tuviera un mejor agarre y la pieza no se moviera después. Bien, hoy justamente vamos a charlar de los problemas más comunes en la impresión. Bueno, pero relacionado con la velocidad, soporte, si tengo varios extrusores, bien, opciones de salida, bueno, esto si quiero hacer configuraciones individuales por objetos, si voy a imprimir más de un objeto, bueno, puedo trabajar más particularmente. Avanzado, bueno, tiene acá también configuraciones avanzadas respecto a la impresión, bien, y siempre pone notas para que uno, por ejemplo,
Si va a guardar un perfil y quiere guardar, bueno, este perfil es para imprimir, no sé, llaveros, bueno, y deja acá con una nota o alguna aclaración de algo que haya tenido o algo que haya visto. Y puede guardar, fíjense, acá les da para guardar la opción y después, una vez que la guardan, acá van a poder encontrar los distintos seteos que hayan puesto ustedes para la máquina. Bien, bueno, no hay mucho más para hablar de Slicer, es cuestión de probarlo, es muy similar a Cura, entonces por ahí no tiene mucho sentido que nos pongamos a charlar de esto. Lo importante ahora es, Ernesto, si quieres explicar cómo es cómo hacemos para vincular el FreeCAD con el Slicer, de manera de que se pueda directamente trabajar desde FreeCAD. Bueno, vamos a tratar de compartir la pantalla y le vamos a explicar. Es bastante sencillo. A ver, creo que ahí se está compartiendo la pantalla. Perfecto, de 10. Bien. Para Bien. compartir el slicer con el FreeCAD, el primer paso que tienen que hacer es, una vez como ya les mostró César, descomprimir la carpeta. Ustedes tienen que tratar de guardarla en una posición que sea fácil de ubicar. Por ejemplo, en la raíz del disco D o en la raíz del disco C. Voy a poner esto, compartir, porque si comparto solo la ventana, la otra ventana no me aparece. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo puesto en el disco D, si mal no recuerdo. Aquí está. ¿Lo ven? Si en la carpeta Sí. está en el disco D. Entonces, fíjense, la ruta es muy sencilla. D, slicer, 1.3, 64 bits. O sea, es fácil de encontrar la carpeta donde está instalado o donde está descargado el slicer, digamos, descomprimido. ¿Por qué eso? Porque para poder vincular con FreeCAD, entonces lo que uno hace es lo siguiente. El primer paso es ir aquí donde dice herramientas y al Add-on Manager. No sé si ¿lo ven ahí? Bien, Add-on Manager me va a abrir la ventana donde están los paquetes de interfaz que suele tener el FreeCAD. Bueno, este tiene un problemita, aquí se ve esta sola nomás. Y ustedes buscando aquí van a encontrar uno que dice Slicer 3D, que es el que vincula con FreeCAD. Ustedes van a colocarlo y le van a instalar. Una vez que hacen eso, van a tener aquí en el menú, fíjense, Slicer Tools. Van a tener esta disponibilidad, el slicer. ¿Sí? Esto me va a permitir a mí, una vez que haga el archivo, enviarlo directamente al slicer. Entonces, una vez que yo hago el archivo, me lo vincula. Pero no es tan fácil. Tiene una pequeña cosa que hay que configurar. Y es que hay que decirle a FreeCAD dónde se instaló el slicer y desde dónde tiene que correr la aplicación. Y eso se hace aquí en editar, preferencias, se hace clic en preferencias y dice general, visualización, diseño de piezas y al final dice slicer. Ustedes van a hacer clic aquí y le dice path o camino hacia donde está el slicer, el ejecutable. Entonces fíjense que acá yo lo puse, hago clic en estos puntos y lo voy a buscar. Como en mi equipo está en el D, en el disco D, slicer, voy y busco donde se encuentra el exe, que es el ejecutable, y le digo abrir y ya está. Lo segundo que debo hacer es dónde está el archivo de inicialización de slicer, el ini. Este es un archivo un poco más difícil de encontrar. Ustedes tienen que en la carpeta buscar con el buscador. ¿Cómo hacen? Van a la carpeta, data, vamos a buscar el slicer.
Dentro de esta carpeta, aquí donde dice buscar archivo, ponen asterisco.ini y ahí le va a decir parser details ini. Hacen clic en él, clic uno solo, no dos, el clic derecho y van a abrir ubicación del archivo. Y le sale este camino. Cuando hacen clic en la barra del camino, les va a aparecer cuál es el camino completo. Ustedes lo copian, clic derecho, copiar, no lo pegan ahí porque en el despropósito, y vienen aquí, camino al profile.ini, entonces hacen clic aquí, ¿no? Pegan, y hay que buscar el ini, que es el parser. Apretan aquí, y ahí está, parser details ini, ese es el archivo que tienen que buscar ustedes, abrir, y ya está. Como yo no tengo actualizada esta versión, le va a salir una tercera opción más que dice en cuál es la carpeta donde van a estar los archivos STL, ¿sí? Con los cuales voy a trabajar en Slicer. Entonces yo ahí voy a hacer clic y así como busqué este archivo, voy a buscar una carpeta donde generalmente guardo mis archivos STL, los que sean, no importa que los haga con FreeCAD. Es una carpeta solamente donde voy a poner el archivo, un STL. ¿Está? Una vez que tengo todo eso, le doy OK, ¿sí? Aplicar. Yo lo cierro porque ya lo tenía configurado. Entonces cualquier cosa que yo haga, por ejemplo, bueno, estaba haciendo esto por aburrimiento, digamos. Por ejemplo, yo estoy haciendo acá algo, ¿sí? Estoy por dibujar esto en 3D, ¿sí? Entonces, como voy a dibujar esto en 3D, si yo lo paso a un STL, guardar como STL, cierto. Está en otro level el profe. Está en una nave espacial. Sí, Claro. yo Nosotros tengo aprendiendo acá. el Mickey, y bueno, el profe hace nave. Bueno, son cosas del destino. Vamos a poner acá, qué sé yo, cascas, camilla. Mirá las porquerías que tengo acá. S3. Vamos a dejarlo acá. Como y exportamos. Exportar, ¿cierto? Vamos a exportar. No está completa, así que... Muy bien. Una vez que exporté, digamos, yo voy aquí a Run Slicer o a este Export Visible as STL. Ese me lo exporta, por ejemplo, exportado a carpeta de trabajo FreeCAD S3 4P Files Spaceship STP. Okay. Ahora aprieto Slicer. Y aquí tiene info o incluso con este puedo exportar un G-Code. Y ahí está, ¿ven? La parte que todavía está hecha. Falta todavía una parte, ¿no? Pero por lo menos ahí ya puedo imprimir esta parte. Bien, entonces como ven ahí, directamente lo único que tuve que hacer es guardarlo como STL porque me pide a mí el archivo. Recuerden que cuando estoy trabajando en 3 dimensiones, en cualquier software de diseño, no trabajo, o sea, cada software por defecto utiliza un formato base. El STL es un formato genérico, pero que en general los software no lo utilizan como formato base. Entonces, uno lo tiene que guardar en formato STL para recién ahí poder trabajarlo en lo que sería el programa de impresión. Bien, entonces, bueno, Exacto. uno lo guarda
como STL y directamente desde la barra de herramientas que me da el Slicer Tools dentro del FreeCAD, directamente se abre la ventana de Slicer y no voy a tener ningún tipo de problema. Esto también, si yo quiero volver y trabajar sobre el diseño, también es más rápido porque yo vuelvo, trabajo sobre el diseño, vuelvo a guardar en STL y trabajo de nuevo con el Slicer. Entonces, es más fácil hacer ese ida y vuelta de modificaciones del formato, del diseño y directamente mandarlo a imprimir. Bien, bueno, Claro, mil gracias. imagínense que usted quiere hacer una modificación aquí, vuelven a apretar acá STL, lo guarda y directamente van a poder volver a leer y ya lo tienen modificado el archivo. Muy bien, ahí te devuelvo la pelota, César. Perfecto, buenísimo. Bueno, Ernesto, mil gracias. Pregunta, César, perdón. ¿Y Sí. ahí cuando lo pasó, queda fuera de la cama porque los ejes estaban justo en un extremo de la cama o cómo es? No, es que bueno, ahí está bien. Había que cambiar la escala, por eso. Hay que cambiarle la escala porque, bueno, obviamente uno tiene seteado, si no tiene seteado previamente, porque si no abrieron nunca Slicer y lo hacen directamente a través de FreeCAD, no importa, pueden setear igualmente los parámetros de la cama, pero bueno, de ahí la escala que estaba utilizando seguramente para el objeto es mucho mayor, entonces, Claro, una de dos, o la achico se la salió escala desde afuera. FreeCAD. Claro. O la achico la escala desde FreeCAD o Slicer tiene las mismas configuraciones que Cura, me permite modificar la pieza no en su forma, sino utilizando herramientas como escalar, ya sea de reducción o de ampliación, mover, rotar, espejar. Esas herramientas Slicer también las tiene. O sea, eso no hay problema. Si bueno, les comparto o sea, uno para que vean, pero si yo, por ejemplo, bien, acá está el Slicer, si yo me voy a cada objeto, fíjense que no tengo ningún objeto cargado, por eso no aparece nada, o por eso están deshabilitadas todas las opciones, pero me dice mover, rotar 45 grados, rotar y definir un ángulo. Si yo abro acá me deja definir un ángulo de rotación, espejar, escalar, escalar a determinado tamaño, splits, que es esto de copiar los puntos y más que nada utilizado para lo que es soporte, hacer algún corte. Yo puedo hacer un corte parcial, supónganse que tengo el diseño de un motor, entonces le hago un corte y directamente puedo imprimir la mitad de la carcasa del motor, por ejemplo. Bueno, un montón de cuestiones me permite hacer, al igual que Cura. Pero desde acá, desde la herramienta objetos, o sea, desde la opción de configurar el objeto. O sea, a pesar de que está en inglés, gracias. de nada, Javier. O sea, a pesar de que está en inglés, yo no sé si le podés cambiar. Bueno, utilizo más Cura, pero no. No sé si podrás cambiar el idioma. Acá. No me deja configurar el idioma, pero bueno, es bastante entendible. O sea, object, settings, configuración. O sea, no hay, puede haber algún parámetro medio raro, pero si uno le quiere usar así sin saber, es bastante entendible todo. O sea, no se va a encontrar con ningún problema. Bien, y hasta incluso acá abajo, fíjense, bueno, pueden, les va a decir cuánto es o sea, uno puede definir el tipo de material utilizado, cuántas copias hace, y bueno, va a tener como un pequeño informe de la impresión que va a hacer. Bien, una vez que termine de configurar todo, desde acá exporta el G-Code o exporta el STL. Te permite también exportar el STL si yo hice alguna modificación de eso que hablamos, de hice algún corte, puedo exportar STL con un corte, o escalado, puedo exportar STL con escalado. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces terminamos con Slice. Bien, vamos a cerrar acá. No, listo. No me interesa. Bien, perfecto. Y el otro software que habíamos visto, que en realidad no es un software de impresión en sí, sino lo que es un software intermediario, o sea, que actúa de intermediario entre la impresora, porque una vez que nosotros estamos laminando, estamos en una etapa en donde el siguiente paso es imprimir.
Entonces, bueno, el Repetier es ese software que les comentaba que actúa de intermediario, que me permite a mí justamente hacer de nexo entre lo que yo parametricé o laminé en el software de laminación y lo que sería la impresora. Entonces, ¿por qué? Porque yo ahí hay una información que voy a estar perdiendo si directamente genero el G-code y lo llevo a la impresora. ¿Qué información puedo estar perdiendo? Y si hay algún error, si un error que cometí yo, ya sea en la configuración, un error en el G-code. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, esa información yo la voy a estar perdiendo o me la voy a encontrar recién cuando la impresión no salga o salga mal o sea defectos. Solamente buscan según el formato. A ver, acá me pregunta. Dice, bueno, estaba justamente comentando. Bien, bueno, entran en Windows y según el sistema operativo que tengan, bien, le dan ahí a repetir el host Windows. Esto es lo bueno también que me permite en el caso de que yo quiera, por ejemplo, yo las impresoras las tengo en una oficina y tengo conectadas 10 impresoras. Y bueno, yo en la oficina laburo 8 horas o por ahí hago un laburo remoto. Con esto de la cuarentena, creo que en muchos casos se dio de que yo necesito un laburo remoto. O que, por ejemplo, yo soy el especialista en impresora y hay un técnico que se encarga de preparar o hacer mantenimiento de la máquina y no puedo ir. Bueno, yo lo que puedo hacer es, o sea, tener un servidor donde tengo todas las impresoras directamente y manejarlas desde la web. Entonces, puedo monitorear cómo va el proceso de todas las impresoras, puedo largar o parar impresiones, puedo mover la impresora, cosas que no puedo hacer con el software de laminación. ¿Por qué? Porque el software de laminación únicamente trabaja con el diseño. Yo con el repetir puedo controlar la impresora. Entonces es algo muy distinto a lo que hace el software de laminación. Bien, bueno, lo primero que voy a decir es acá si quiero donar, pero si se van abajo me permiten descargar sin donación. Esto, el que quiera donar, que lo haga. Yo no quiero hacer apología a que no donen, pero bueno, es para poder evitarlo y directamente descargarlo, si no van a hacer una donación, tienen que ir hasta el final. Y ahí sí le dan a repetir host, qué sé yo, bueno, a descargar. Bien, yo lo voy a cancelar porque ya lo descargué. Y bueno, si se fijan, a ver, acá, bueno, se va a descargar un archivo. Este sí hay que instalarlo. Entonces van a tener ahí Setup Repetier 2.1.6, que es la versión más actualizada. Se pueden bajar versiones anteriores. Y, bueno, justo lo abrí, se me está actualizando. Lo había puesto para abrir. No sé cuánto va a tardar esta actualización. Así que bueno, les muestro. A ver, esperen un segundo. Les voy a mostrar directamente desde... Bien. Denme un segundo que voy a compartir en otro pantalla. Perfecto. Vamos a dejar de compartir acá. Bien. Vamos a abrir directamente desde acá. Acá lo tengo abierto. Bien. Bueno, se ve mi pantalla. Ah, no, todavía no estoy compartiendo. Denme un segundo. Okay. Share screen. Listo. Acá está. Bueno, acá ya lo tengo en este otro compu, lo tengo descargado. Bien. Bueno, esta es la interfaz del repetir. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Perfecto. Sí, Bueno, sí, se ve bien, se ve bien. perfecto, bueno, me alegro. Bien, fíjense, acá, o sea, voy a tener también lo que es una cama de impresión o el espacio, el volumen de mi impresora, que fíjense acá en este botón que tengo acá, que me dice, bueno, conectar. Yo ahora no estoy conectado, no tengo conexión directa con la impresora, y si no la tuviera, no importa, fíjense que acá con bueno, justo se fue, pero el QR que está ahí es el QR que yo puedo utilizar para directamente vincular al programa con la impresora por internet, siempre y cuando yo tenga conectada la impresora a un servidor o una computadora que hostee todo. ¿Bien? Entonces,
Yo, bueno, ahora justamente no me aparece nada, no tengo ninguna pieza, nada, pero ¿qué me va a permitir hacer? Bueno, esto sería la vista 3D de lo que yo voy a imprimir. Si se fijan acá, bueno, yo tengo lo que es el slicer, que lo puedo vincular, por ejemplo, directamente con el Cura, o con el slicer, o con el Prusa Slicer, ¿bien? Que son programas de sliceo. O sea, yo puedo hacer una configuración rápida. Si se fijan acá, me permite hacer una configuración rápida de lo que es la impresión, por ejemplo. Obviamente no tiene todas las configuraciones, o sea, se asemeja a lo que es el Cura, pero no tiene todas las configuraciones. Yo los puedo vincular, igual que hice con el FreeCAD y el Slicer, para que directamente del Cura me mande el archivo acá, o si no, simplemente creo el STL y cuando lo mando a imprimir, esto va a estar conectado a la impresora y puedo monitorear todo. Bueno, acá bueno, me va a dar lo que son los parámetros previos de impresión. Bueno, si quiero el tiempo estimado, capa, o sea, va a tener información de la impresión. Bien, y estos serían los controles manuales. Esto va a permitir, por ejemplo, parar la impresión, llevarla al origen, al extrusor, mover en el eje Z, mover en el eje X, mover en el eje Y, bien, cambiar los distintos extrusores, bien. Acá puedo activar o desactivar el ventilador, activar o desactivar el calentamiento de cama, bien, activar o desactivar el calentamiento de extrusor, siempre y cuando tenga más de un extrusor, que esa información yo se la configuro o directamente hay alguna impresora que cuando yo pongo conectar acá, automáticamente se vincula y ya me reconoce el tipo de impresora que tengo y si tiene uno o dos extrusores, si tiene cama de calentamiento, si tiene ventilador, y hasta incluso puedo manejar la velocidad de impresión. Entonces, fíjense acá que yo tengo este dial para justamente mover. Entonces, yo puedo seleccionar, si aprieto la casita va a ser que vaya al origen. Puede ser el origen X, en Y o en Z, o el origen de los tres ejes, y si no, voy a mover. Con las flechas en vertical voy a mover los ejes en Y, en horizontal en X, y con esto voy a mover lo que sería el eje en Z, con este otro botón que voy a tener acá. O sea, recuerden que dependiendo de la impresora, esto puede estar invertido. ¿Por qué? Porque si yo quiero subir la cama, o sea, que en realidad ir a una altura mayor en Z, recuerda que el Z está en el origen, está acá en uno de los vértices. Si yo quiero ir para arriba y aprieto para arriba, ¿qué va a hacer? Los motores se van a mover hacia arriba, pero la cama en realidad va a estar disminuyendo la altura. O sea, esto, dependiendo del tipo de máquina, actúa a la inversa. O sea, si yo quiero subir en la pieza, bueno, la cama tiene que bajar. Entonces yo tengo que bajar acá porque esto controla a la impresora, no a la pieza. Entonces tendré que apretar para bajar, para subir. Bueno, y esto que tengo acá es lo que maneja el extrusor. O sea, yo puedo hacer que salga material, que vuelva el material, que salga más rápido. Bueno, ese tipo de configuraciones me permite repetir que no me permite el otro programa. Entonces, si yo detecto, por ejemplo, esto es muy importante, curva de temperatura, me va a ir registrando todas las temperaturas que van a ir afectando al proceso de impresión, ya sea de lo que es el extrusor, fuera del extrusor y la cama. Entonces, fuera del extrusor se refiere a lo que sería dentro de la impresora. Entonces, si yo, por ejemplo, detecto de que la temperatura del extrusor cayó, fíjense que acá marca de 0 a 300 grados, detecto que la temperatura cayó y estoy teniendo un problema. Entonces, lo que puedo hacer es parar la máquina, bueno, moverla, ese tipo de configuraciones. Uno, bueno, tiene que tener bastante experiencia para poder sacarle realmente el máximo provecho, y hasta incluso cuando, supóngase, quieren imprimir piezas con una muy buena resistencia mecánica, yo puedo ver acá si, antes de romperlo o hacer algún ensayo mecánico para analizar su estructura, puedo directamente desde acá ver si hubo alguna alteración en la temperatura, que evidentemente cualquier cambio de la temperatura va a hacer de que las propiedades sean distintas. Si yo tengo que entre el minuto, porque esto está dividido en tiempo,
Si yo tengo que entre el minuto 41 y el minuto 47, a ver si me muevo, voy a cambiar la escala, zoom, para 30 minutos. Bien. Si yo tengo que entre el minuto 14 y el minuto 21 hay una temperatura que decayó, bueno, seguramente entre las capas que fueron fabricadas en ese tiempo, puedo llegar a tener el problema de que la pieza después se me rompa. Bueno, son muchas las cuestiones que uno puede analizar y que también tienen un uso básico, pero al igual que Cura, el máximo de aprovechamiento de este tipo de software se saca cuando uno tiene realmente mucha experiencia en impresión. Entonces, bueno, por ahí se los recomiendo que ya se empiecen a familiarizar a usarlo, porque es muy bueno y muchas veces, en vez de estar toqueteando la máquina, porque la máquina me permite hacer esto que hago con este panel, o sea, de mover los ejes, todo. Pero directamente, si yo trabajo con este panel, puedo hacer los movimientos sin tener que estar toqueteando la máquina, que en sí el dial que tiene por ahí, después de un tiempo se sabe desgastar, o sea, no está hecho para estar todo el tiempo toqueteando. Entonces esto directamente es mucho más sencillo, es una señal electrónica que manda y no tengo que andar toqueteando la máquina, por así decirlo. Y bueno, y esto también me permite ver, según yo tengo supónganse que yo cargue por USB o cargue una tarjeta SD en la máquina, entonces puedo analizar, bueno, los archivos que tengo, o sea, ver qué archivo tengo, elegir si quiero mandar uno u otro imprimir, o sea, me permite realmente hacer muchas configuraciones. Bien, y acá tengo también los registros, bueno, registro de temperatura, vista 3D, y acá también, si se fijan, que hay como un chat, no es un chat, me va tirando informes de distintos inconvenientes que puede haber tenido el software a medida que se fue, no el software, sino la impresión a lo largo del proceso. Entonces, me va a decir acá, cayó la temperatura en el minuto, o sea, me va a figurar el tiempo y el número de capas, por ejemplo, y me va a decir la temperatura disminuyó o se apagó el ventilador. Distintas cosas que a mí me pueden llegar a interesar o aprender a entender por qué falla la impresión. Bien. No le voy a dar mucha más profundidad al software porque realmente requiere de un poco más de experiencia para poder enseñarlo, pero en vistas básicas es conectar la impresora. A ver, esperen que voy a volver a la cámara y a la otra PC. Bien. Bueno, ¿dónde está? Esta vez se ve la gran ventaja que tiene Repetier. Casi que yo les recomendaría que trabajen con dos programas, por un lado el de laminación y por otro lado el Repetier, para poder ir monitoreando su impresión. Está muy bueno para ya hacer un hábito a la hora de imprimir. Bien, bueno, hasta acá habríamos visto los software más importantes, más útiles que podemos llegar a tener en impresión. Lo que vamos a hablar ahora, que les voy a mostrar ahora, son los principales problemas. O sea, a ver, problemas en impresión realmente pueden surgir un montón de cuestiones. No, antes vamos a hacer una cosa. Les voy a compartir acá la pantalla. Y bueno, esto lo vamos a cerrar, después lo voy a terminar de actualizar. Antes lo que vamos a hacer es lo siguiente. Perfecto. Bien. Lo que vamos a hacer va a ser mostrarle. Recuerden que habíamos hablado de que la impresión 3D es en sí una gran familia, una gran comunidad de gente que continuamente hace aportes de distintas, ya sea de distintas actualizaciones, de distintos modelos de máquina, distintas piezas. Entonces hay muchas comunidades que esto lo hacen sin fines de lucro y justamente lo que hacen es generar repositorios donde ustedes pueden acceder y encontrar un montón de lo que sería piezas o diseños que quieran utilizar. Bien, entonces, dos páginas que son muy interesantes son Cools y la otra página es, ¿cómo se llama? Thingiverse. Thingiverse vendría a ser Think de cosas y Verse de universo, o sea, mundo de cosas, vendría a ser un parafraseo.
Está en inglés, pero pueden hacer búsqueda en español. Es de MakerBot también. Y justamente es un gran repositorio de un montón de cosas que ustedes pueden descargar. Desde máscara de Iron Man, soporte para control de Play, llavero, cosas de Halloween. Si buscan acá en educación, tienen un montón de proyectos relacionados con distintas materias del colegio. O sea, le estoy dando un machete para aquellos que todavía no han hecho la tarea para el clase que viene. O sea, ahí ténganlo en cuenta. Un machetito para los que no tengan ni idea qué hacer la clase que viene. Bueno, entonces pueden utilizar, bueno, cosas relacionadas con la educación, para, bueno, si yo quiero crear, o sea, crear, puedo cargar algo que yo ya he diseñado, o puedo hacer alguna modificación de algo que esté cargado, ¿bien? O sea, en realidad cuando yo quiero modificar algo, no es que me va a modificar lo que ya esté cargado por otro usuario, sino que voy a hacer una modificación en base a lo que hizo otro usuario. Y hasta está muy bueno porque si yo entro a cualquiera de los proyectos o cualquiera de las piezas, por un lado, lo que voy a encontrar es, bueno, la foto de cómo es, un archivo que la verdad que no sé qué tipo de archivo utiliza, pero es como una previsualización de la pieza. Si son más de una pieza, voy a encontrar las distintas piezas, y que si ustedes se fijan acá, aprietan en esto, les va a abrir como dentro de la ventana de visualización, como un pequeño archivo que yo lo puedo mirar, rotar, o sea, no me va a dejar hacer mucho más que eso, pero está muy bueno para, bueno, analizarlo, si uno quiere ver cómo se imprime y demás, está muy bueno para hacer una vista previa. O sea, es como un visualizador de STL, ¿bien? Y está muy bueno porque acá, bueno, fíjense que tienen para poner los me gusta o ver quiénes pusieron me gusta, comentarios, todos. Y acá, bueno, les da los detalles, bueno, los archivos para que puedan descargar. Hay algunos que son pagos, o sea, en esta comunidad son abiertos hasta incluso si hay gente que ha hecho un desarrollo y quiere cobrarlo, bueno, lo puede cobrar, lo cobra en dólar o en euros y se paga a través de PayPal, pero bueno, eso va a cuestión de cada uno. Comentarios, estos comentarios están muy buenos porque muchas veces, o sea, no solamente hacen comentarios del objeto, sino hacen comentarios de si ya lo imprimieron, qué parámetros utilizaron o qué problemas tuvieron. Entonces, uno por ahí, si no sabe o tiene miedo de errar o tiene algún problema, o sea, lo baja, lo imprime o lo pone para imprimir y realmente no lo puede entrar acá y ver si alguien ya ha tenido ese mismo problema o qué parámetros configuró. Fíjense, hay 4 personas que lo han hecho, suben fotos y si ustedes abren los comentarios, les va a decir, si abren los comentarios, les va a decir, por ejemplo, los parámetros de impresión. Hay algunos que no lo ponen, otros que sí, pero bueno, en impresora no especificó qué tipo de impresora, calidad RAF, no usa una calidad choto, rápida, sin soporte, con una resolución de 0,2 y relleno del 20%. Entonces uno por ahí tiene la experiencia de esta usuaria que lo hizo y que le quedó de esa forma y que te da acá los parámetros que se utilizó. ¿Bien? Entonces, la verdad que este tipo de comunidades son muy interesantes porque tienen un montón de cosas para aprovechar, no solamente descargar cosas. Y bueno, apps, no sé a qué se refiere, bueno, no sé, la verdad que no me he puesto a indagar, pero capaz que es una aplicación o para fabricarlo, o para laminarlo, para lo que sea. Bien, perfecto. Y la otra página que es Cults, hay muchas más páginas, yo le digo las más comunes, las que tienen repositorios más grandes, o sea, mayor cantidad de archivos, mayor cantidad de información. Bien, Cults, fíjense, bueno, es esta página que es como una nubecita y también tiene una interfaz similar. Uno puede buscar distintos archivos, no sé, dólar, por ejemplo, le aparece un archivo, ¿cómo se llama? Le va a buscar todos los archivos relacionados con dólar. Está medio lento el asunto. Y si no, tiene como subtemas o
carpetas, donde engloba, no sé, archivos relacionados con arte, con moda, con joyas, casa, arquitectura, promociones. Hay algunas piezas que son pagas, entonces que están en promoción. Bien, esta está, no, son promociones para compra, perdón, no, nada que ver. Pero bajo demanda, concursos, bueno, hay concursos de fabricación de piezas, un blog, o sea, realmente es muy amplia y muy completa la página. Bien, creaciones, en creaciones, y si uno busca, no sé, en arquitectura, puede encontrar ahí, bueno, distintas piezas fabricadas. Bueno, esta, por ejemplo, sale 456,14, o sea, cobra, pero bueno, una pieza que el que la hizo ha invertido una buena cantidad de tiempo, entonces, bueno, quiere por lo menos recuperar algo de lo que invirtió en tiempo y ganas. Pero bueno, si no, van a encontrar un montón de piezas que no son pagas, así que no es cuestión de estar pagando por cualquier cosa que quieran. Bueno, estas dos páginas se las recomiendo. Una es Thingiverse, les voy a dejar copiado en el chat para que la usen. A ver, acá está el chat. Acá. Thingiverse es una, y la otra es Pulse. Pulse. Está muy bien. Bueno, ahí el profe puso otra, que es GrabCAD. Bueno, hay realmente muchas páginas. Y la mayoría de los archivos que van a encontrar acá son todos STL. Hay algunas que te dan también el archivo base, o sea, el archivo, el diseño 3D. Pero bueno, no todos los modelos te lo ofrecen, porque hay algunos que lo consideran como que, bueno, es una propiedad intelectual de cada uno, entonces no lo dan o no lo ponen a disposición. Bien, hasta acá, claro, ¿se entendió todo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? No, ¿O ahora les estamos bien, explico? claro, está bien. Bueno, o explico muy bien bueno, o están tímidos los chicos. Perfecto. Bueno, bien, vamos ahora a hablar de algunos problemas que podemos llegar a encontrar en la impresión 3D, que no es, o sea, es casi algo que se va a encontrar muy fácilmente al principio, y más cuando uno quiera pasar de una complejidad de piezas que imprime a subir un poco más el escalón y empezar a trabajar con piezas más difíciles, más complejas, o que son también más lindas, por así decirlo. Entonces, bueno, seguramente van a empezar a aparecer problemas que uno muchas veces, haciendo una rápida configuración de la máquina, puede resolverlo y no va a tener bueno, perder tiempo, llevarla al técnico y demás. Bien, algo muy importante para tratar de minimizar todos estos problemas que vamos a charlar ahora. Lo primordial es el ABC de la impresión 3D, que lo hablamos la vez pasada, que es la calibración de la máquina. Una máquina bien calibrada y con un mantenimiento relativamente prudente no tiene que fallar. O sea, va a evitar o va a sacar posibilidades, o la probabilidad de que yo tenga algún problema o alguna falla en la máquina va a ser menor, casi nula. Bien, obviamente que una máquina nueva y va a alargar las piezas espectaculares, y al mes, 2 meses, cuando ya haya utilizado distintos materiales de distintos proveedores y empiece a fabricar distintas piezas, y evidentemente hay cosas que se van a aflojar, hay cosas que se van a descalibrar, hay cuestiones que pueden salir mal, que pueden salir bien. Bueno, entonces eso vamos a charlar un poquito ahora. A ver, una de las cuestiones principales que sabe ocurrir en la impresión 3D es lo que es el taponamiento de la máquina. El taponamiento de la máquina, algo que en general se da, no digo se ha ido, pero es casi el problema principal que puede llegar a tener una impresión, se da, o sea, puede ocurrir en distintas zonas de lo que sería el extrusor o el hot end. Recordemos que el extrusor es el que empuja el filamento y el hot end es esta parte. Que esta parte sería, lo tengo la zona fría, o sea, tengo la zona caliente y la zona fría, y ahí es donde yo puedo tener la gran mayoría de los problemas de taponamiento. Bien, recordando que también hay dos tipos de extrusores. Tenemos el extrusor Bowden,
que era el extrusor que estaba apartado del cabezal, o sea, apartado del hot end, estaba en un lateral de la máquina e iba a empujar el filamento y iba a ingresar directamente acá. Y si no, tenemos el extrusor directo, que yo tengo acá arriba, tendría el motor que me va a empujar el filamento. Entonces, a ver, estos dos tipos de cabezales tienen ventajas y desventajas. En general, el Bowden le quita peso al cabezal y al hot end, entonces tiene menos inercia, menos problema, puede trabajar a velocidades más rápidas y con mayor precisión, pero tiene más problemas de taponamiento que el directo. Y a su vez es por ahí es un poco más complicado trabajarlo que el directo. Pero bueno, es según el tipo de máquina que tengan cada uno, y los dos métodos son buenos, pero bueno, va a depender a qué se acostumbren a trabajar. Y más allá de eso, si ustedes la calibran y la trabajan bien en la máquina, no deberían tener problemas. Entonces, dentro de lo que sería el hot end, las zonas donde uno puede fallar son, primero, esto que sería el disipador, que es el primer ingreso que va a tener, o sea, por donde va a ingresar el material para ser fundido finalmente acá en el cubo de calentamiento, que vamos a encontrar acá que en general está acompañado por un tubo de teflón. En el caso de que sea un hot end full metal o todo metálico, directamente va a seguir el conducto metálico y no va a tener el teflón. Entonces, bueno, puedo tener ahí algún tipo de problema porque fíjense que hay cambios de secciones. Fíjense que de acá tengo una sección, acá disminuye y es la sección del filamento, acá vuelve a aumentar. Entonces, ahí puedo llegar a tener algún problema. Ese sería uno de los más fáciles o más improbables que pase. ¿Por qué? Porque en líneas generales yo tengo acá todo un tubo que es continuo, y a no ser que yo tenga dos tubos separados, que yo tengo dos tubos de teflón separados, si no me aseguro que haya una buena junta, y probablemente voy a tener este tipo de taponamiento en esta zona. ¿Por qué? Porque puede ser que en la junta entre el teflón que viene de arriba y el teflón que va a estar acá abajo no haya una buena unión, entonces el material se filtra, se destapa. Esto es muy fácil de destaparlo o sacar este problema. Lo único que van a tener que desarmar todo el cabezal. Ese es el único gran inconveniente. Es fácil, pero el embole es que van a tener que desarmar todo el cabezal. Este otro tipo de taponamiento que se puede dar es en la zona del barrel. El barrel era esa pieza que me iba a separar justamente el cubo de calentamiento de lo que sería el disipador. Recordemos que el disipador estaba para mantener esta zona fría. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el material se me funda antes de que llegue acá. ¿Por qué? Porque si se me funde, y va a ser más difícil empujarlo, corro el riesgo de que un material fundido se me escape por distintos puntos. Entonces, lo ideal es que el material se funda acá. Y tiene que ocurrir eso, no puede fundirse antes. Bueno, se puede llegar a taponear el barrel. El barrel también es una pieza que es intercambiable. No me hace falta cambiar todo el extrusor, o sea, desarmar todo el extrusor y todo el cabezal. Directamente tendría que sacar lo que sería el nozzle, sacar el cubo de calentamiento y saco el barrel. Si quiero lo destapo por ahí calentándolo, puedo probar calentándolo a la temperatura de fusión del filamento e intentar destaparlo. Si no se destapa, lo saco y lo cambio, o directamente lo puedo sumergir en alguna solución que me diluya el plástico que tiene. Y si no, lo pongo en la hornalla hasta que el plástico se me derrite, se consume y chao, se acabó. Son las formas por ahí más básicas, más grotescas que uno puede llegar en contra para destapar el barrel. Bien, y bueno, y finalmente el atasco de la boquilla o nozzle, que es lo más común o lo que más suele pasar. Bien, bueno, este atasco, bueno, ¿por qué se puede dar? Una de las principales causas que se puede dar es por falta de calibración. Falta de calibración es que el extrusor con su hot end estén o muy alto o muy pegados a lo que sería la cama de impresión. Fíjense, si está demasiado pegado, las distintas capas que yo voy generando en la pieza aparecen como aplastadas. Esto realmente a mí no me va a beneficiar. ¿Por qué?
puede ser que al tener mayor presión la resistencia entre capas sea mejor, pero al yo tener material aplastado, lamentablemente voy a estar impidiendo la salida de material y eso me va a complicar. Lo mismo que si está demasiado alta. ¿Qué pasa si está demasiado alta? Y lamentablemente el material desde que sale hasta que hace contacto, acá yo voy a tener un gap de temperatura, o sea, acá va a estar a 200 grados y acá va a estar a 60 con suerte. Entonces el material debe enfriarse, ¿qué va a pasar? Y se va a solidificar, y cuando se solidifica se contrae. Entonces voy a tener una mala adhesión entre las distintas capas. Y bueno, lo ideal que sería y lograr que la distancia sea la justa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de poner una hoja para justamente evitar de que esté en contacto directo? Y ahí hacer, mediante los tornillos que tenía la cama, ajustar o desajustar de manera que suba o baje la cama para hacer la corrección final y ver que la altura sea la óptima. ¿Bien? O sea que quede una pequeña luz casi del diámetro del filamento para poder depositarse de buena forma. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, problemas que esté demasiado baja. Primero, no va a haber suficiente espacio entre la boquilla y la cama, y esto va a hacer que el material se tapone. Si se tapona, ¿qué va a pasar? El material no va a salir, va a tender a retroceder, y eso me puede hacer de que el material, al no estar pudiendo pasar, quede completamente bloqueado ahí en el uso. Entonces, esto me va a ya introducir un problema. Fíjense que del vamos, el no estar bien calibrada la cama, me introduce un problema, que yo no lo voy a poder solucionar si no hago una calibración correcta. ¿Bien? Y si es demasiado alta, bueno, pasa algo similar. ¿Por qué? El material de presión recorre mayor distancia, y esto que significa que no voy a tener una buena adherencia. Si no hay una buena adherencia, la pieza se me va a despegar, no va a salir, voy a perder impresión tras impresión, voy a perder material, tiempo, plata y un montón de cuestiones. ¿Bien? Justamente por eso, porque el material al enfriarse se va a contraer, y al contraerse no se va a adherir a la cama. Bien. ¿Qué me puede pasar? Y me puede pasar esto, que la pieza se movió porque no está bien adherida, entonces la impresión no sabe que no está bien adherida la pieza y empieza a agarrar plástico. Cuando yo volví a la hora, a las 2 horas, a ver cómo va la impresión, me encuentro con los ruleros de la tía Elvisa. O sea, un quilombo de pelo ahí, un desastre. Lamentablemente no sirve para nada esto. Y si no, puede pasar esto, que esto es lo más grave que puedo llegar a encontrar dentro de la impresión. Que lamentablemente la pieza, al estar demasiado apretada o no buena adherida a la cama, se me va a pegar a lo que sería el nozzle. Y a medida que vaya saliendo el plástico, se va a empezar a acumular acá, y se va a acumular, y se va a acumular, hasta que se me puede llegar a hacer todo una bola de material alrededor del extrusor. Si eso pasa, y tengo mucha suerte, con mucha suerte lo salvo el extrusor. Si no, queda completamente inutilizado, porque todo el plástico se mete en los distintos recovecos que encuentra, y eso no se destapa más. Porque cuando yo lo quiera fundir el plástico para despegarlo, fíjense que yo tengo partes plásticas, entonces voy a estar fundiendo todo el extrusor y todo el hot end. Entonces, lamentablemente, acá puedo llegar a perder el cabezal completo. Entonces, esto es lo peor que me puede pasar y hay que evitar. ¿Bien? Bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, por un lado, desplazamiento en el eje Z. Esto es lo más rápido que uno puede hacer si no se quiere poner a calibrar la máquina de cero, que dice, bueno, a ver, voy a imprimir, no sé, un apoyavasos. No me interesa que esté calibrado al 100%. Bueno, puedo desplazar el eje Z. La máquina me permite a mí subir o bajar el eje Z, entonces puedo hacer subir un pequeño espacio o bajar, dependiendo qué es lo que me está faltando, y de esa manera solucionar el problema. La otra forma es bajar la plataforma con los topes que teníamos, ¿se acuerdan? Con el tornillo y el tornillo tuerca, que si yo lo ajusto más, la cama baja, si lo desajusto, la cama sube. ¿Cuál es el problema? Que si yo hago esto, lamentablemente estoy descalibrando la cama. O sea, si yo hago esto, voy a tener que, cuando termine esa impresión, calibrarla, porque el resto de las impresiones me van a salir mal. Porque capaz que yo acomodo la cama para imprimir esa pieza, pero para el resto de las piezas no me sirve la calibración. Entonces,
esto es más moco que hacer el desplazamiento en Z. ¿Bien? Y la otra también, algo muy bueno, que es utilizar este protector para lo que sería el cubo de calentamiento, que es un protector de silicona que aguanta hasta 350 grados, y nosotros vamos a trabajar hasta 250, 300, entonces no vamos a tener problema con eso. Así que bueno, entonces uno le pone esto, y si llegase a tener el problema que todo el plástico se pega, se va a pegar a la silicona, entonces no voy a tener tanto problema porque no tiene buena adherencia con la silicona. Entonces voy a evitar este problema que habíamos visto antes. ¿Bien? Bueno, acá vamos a ver un pequeño video de cuando pasa eso. ¿Por qué es que pasa que se acumula el plástico en el nuce? Bien, está sin audio el video, así que bueno, fíjense que ya vemos ahí que no había buena adherencia con la primera capa. La primera capa es lo básico de la impresión. Si no sale, lamentablemente voy a perder la impresión seguramente. Fíjense que ya se despegó toda la pieza. Entonces, lamentablemente, a medida que vaya pasando el tiempo, el material se va a ir acumulando. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para despegarlo si todavía es salvable el cabezal o el hot end? Lo que hago es llevar al nozzle a una temperatura bastante alta. Si estoy trabajando con PLA, que son 200, 220 grados, lo llevo a 250, 20 grados por encima, de manera que el material se funda bien fundido, o sea, que esté completamente fundido. Entonces, ahí en ese punto yo voy a lograr que el material que se me adherió a lo que sería el cubo de calentamiento se despegue fácilmente. Y bueno, obviamente que después me va a quedar un poco de material que voy a tener que limpiarlo. Lo puedo hacer con algún algodón con acetona, en el caso de que sea PLA, o cloroformo, en el caso que sea ABS. No, al revés. Cloroformo si es PLA, o ABS, o acetona si es ABS. Y después con un cepillito de cerdas de bronce o de latón, lo puedo limpiar. De manera, ¿por qué? Porque bueno, el bronce es muy dúctil, entonces no va a rayar o no va a lastimar al resto del extrusor y al cabezal. O sea, el resto del extrusor y al resto del nuce. Entonces, bueno, ahí hago una limpieza, por así decirlo. ¿Bien? Bueno, otro problema que puedo llegar a tener es, después de hacer un cierto uso de la máquina, que esto sería un nozzle nuevo, una boquilla nueva, y esto sería una boquilla guerrera, una boquilla que ya ha tenido su cagada a palo, su hora de uso. Entonces, ¿cuál es el problema que yo tenga esto y esto? Si yo, a ver, es la boquilla va a tener todo este sobrematerial respecto a la tuerca. La tuerca está hecha más que nada para ajustar la rosca. Entonces, yo hasta la tuerca todavía tengo espacio, pero fíjense si analizamos el interior de la pieza. Esto sería un corte de lo que sería la sección de la pieza, la sección del nuce. Fíjense que hay una cota muy importante acá, que es esta cota C, y este ángulo de 60 grados. ¿Qué pasa? A medida que yo voy desgastando esto, se va desgastando, lamentablemente voy a empezar a variar el diámetro de salida. Recuerden que este es el diámetro que yo voy a fijar en la máquina, que va a ser el que va a salir el material. Si yo me encuentro en este punto y tengo otro diámetro, entonces lamentablemente la máquina va a imprimir mal, sea como sea. Entonces, lamentablemente yo tengo que tener en cuenta que cada cierto tiempo debo cambiar esa boquilla. ¿Por qué? Porque esta altura C, dependiendo el diámetro, o sea, esta altura de C está en función de A. Depende del diámetro de salida, yo voy a tener que ronda la altura o la profundidad de ese diámetro, va a rondar entre los 0,2 milímetros y los 1,6 milímetros. Bien, entonces, para un diámetro de 0,1 milímetro de salida de material, yo voy a tener 0,2 milímetros de altura de ese diámetro. O sea, el cilindro que va a estar acá va a tener esa altura más o menos de vida útil. Después de eso, lamentablemente, voy a tener que descartar la pieza. Y también este ángulo. ¿Qué pasa? Este ángulo es 60 grados. Si este ángulo, lamentablemente,
por desgaste, por mal uso, se empieza a agrandar, ¿qué pasa? Yo voy a empezar para aquellos que han visto en física, voy a empezar a aumentar el área y el esfuerzo va a ser el mismo. Si yo aumento el área, voy a tener más presión y por lo tanto voy a tener problemas en el núcleo. O sea, voy a tener una mayor presión y va a costar más al filamento ingresar. ¿Por qué? Porque este ángulo está variando y la máquina está calibrada para que el núcleo tenga esos 60 grados. Esto puede ser si yo utilizo un material de mala calidad que tiene partículas abrasivas. Entonces, si tiene partículas abrasivas, lamentablemente me va a ir desgastando internamente el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo es de bronce y el bronce es un material súper maleable, súper dúctil. Bien, ¿qué otras alternativas tengo? Y bueno, utilizar un núcleo endurecido con acero, por ejemplo, o sea, un núcleo de bronce con una capa de acero, un núcleo de acero inoxidable, y si no, que tiene una punta de rubí, una punta de un material cerámico de alta dureza que tiene mucha más resistencia. Entonces, se va a desgastar con menor velocidad. ¿Bien? Bueno, ¿cómo cambiamos el núcleo? Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, para evitar de que el material o el polímero que va a estar fundido se derrita o salga por los distintos luces que puede llegar a encontrar entre las uniones de las partes, lo que debo hacer es ajustarlas muy bien. Entonces, ¿cómo logro un buen ajuste? Tenemos que tener en cuenta algo. Por un lado, que eso va a estar trabajando en sí, tanto el núcleo como el hot end. Volvemos acá, hot end, el hot end, todo esto va a estar trabajando a temperatura. Por lo tanto, cualquier material que yo lo caliento se dilata y cualquier material que yo lo enfrío se contrae. Entonces, si yo lo ajusto en frío, lamentablemente no va a ser un buen ajuste. ¿Por qué? Porque cuando se caliente y se dilate, lamentablemente voy a tener una tolerancia mayor ahí. Entonces corro riesgo de que el material se me filtre. Para eso, yo siempre que hago un ajuste en el hot end, lo tengo que hacer a temperatura, o sea, caliente. Si no lo hago caliente, por más que lo ajuste con toda la fuerza, cuando haga el calentamiento, la contracción o la dilatación que va a tener las piezas va a hacer de que haya un cierto juego. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es ajustar en caliente. Y si quiero desajustar, ¿cómo hago? Y en frío, la pieza es de bronce, la voy a terminar rompiendo si lo hago en frío. Así que lo ideal es que lo haga en caliente también ¿cómo se llama? A sacar el núcleo, por ejemplo, o desarmar el hot end. Entonces, en caso de que tenga un taponamiento, lo que puedo hacer es, bueno, primero, calentar, o sea, setear la máquina para poder calentarlo, todo lo que sería el hot end. Bien, ahí lo que está haciendo es calentar la boquilla a cuántos grados y por lo menos la temperatura del plástico que voy a extruir o del plástico que estaba extruyendo. Entonces fíjense, ahí a 200 grados, si es PLA, entonces lo seteo y directamente la máquina va a empezar a calentar la boquilla. No hace falta que caliente toda la máquina, o que caliente también la cama, por ejemplo. Entonces, una vez que caliente, ahí tomo la pinza, debo fijar el cubo. ¿Por qué? Porque el cubo está ajustado con el núcleo y con el barrel, o sea, actúa de contratuerca el barrel. Entonces, yo tengo que mantener fijo porque si no, a medida que yo intente desajustar el núcleo, se va a seguir ajustando con el barrel, o sea, la contratuerca va a seguir ajustando. Entonces, tengo que dejar fijo el cubo de calentamiento. Entonces, una vez que está fijo, ahí lo saco. Y ahora lo que puedo hacer es o utilizar alguna aguja o bien unas herramientas que me permiten destapar el cabezal, no el cabezal, sino el núcleo, o directamente sumergirlo en una solución que me permita diluir el plástico que está pegado. Y si la boquilla la tengo que cambiar porque tiene un desgaste prematuro, y directamente la saco y coloco la otra boquilla nueva con el nuevo diámetro. Que también, aprovechando que estaba caliente para desajustarlo, lo ajusto. ¿Por qué? Porque la pieza va a seguir caliente. Bien. Y ahí inserto la punta y ajusto. Que también, por efecto de contratuerca,
el barrel va a ser tope y va a quedar fijo el coso. Obviamente que después de hacer esto, voy a tener que calibrar. ¿Por qué? Porque ahora la altura del hot end ha variado. Entonces, si yo quiero imprimir y corro riesgo de que cuando hago este ajuste, el nozzle no quede a la misma altura, entonces voy a tener que calibrar de nuevo. Bien, bueno, ahí termina de ajustar. Perfecto. Bien. ¿Qué otro problema puedo tener en el nozzle? Y problemas de temperatura. ¿Qué significa problema de temperatura? Y que la temperatura sea más baja o más alta del material que yo voy a utilizar. Si es más baja, y bueno, el material no se va a derretir completamente. Entonces, corro riesgo de que tenga que hacer, no es que corro riesgo, voy a tener que hacer mucha presión porque el material, como no está fundido, va a estar adherido, el conducto principal, entonces voy a tener que hacer una presión demasiado alta. ¿Qué pasa si yo hago una demasiado alta? Voy a exigir al extrusor, o sea, al motor, y en el caso que sea Bowden, más todavía, porque como el motor está apartado, es mayor el esfuerzo que va a tener que hacer, y ahí corro riesgo de que el material, por esa presión, quede atascado en la boquilla. ¿Por qué? Porque también el sistema de empuje que tiene el extrusor como el material no está pasando, el rodillo que va empujando el material para que salga por la boquilla, va a desgastar el filamento. Entonces, si desgasta el filamento, no va a hacer la misma presión. Y si no hace la misma presión, no va a pasar más material. Y entonces va a quedar completamente tapado el nozzle de boquilla. Bien. Y por otro lado, si la temperatura es demasiado alta, ¿qué pasa? La fusión del material se va a extender para arriba, o sea, va a subir hacia lo que sería el disipador. ¿Por qué? Porque el disipador, como es de aluminio, va sacando temperatura, pero si es muy alta la temperatura, no va a llegar a sacar toda la temperatura y se va a empezar a calentar. Si se empieza a calentar, el material se va a empezar a fundir antes. Y si el material se funde antes, se ablanda y por lo tanto es mayor la presión que va a hacer el motor para empujar y lo mismo que pasaba a la baja temperatura, pasa a la alta temperatura, la boquilla se va a tapar. Entonces tenemos que evitar eso. Esto es lo que va a pasar. Básicamente, el calor de acá va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque es tan alto, el disipador no llega a liberar todo el calor, por lo tanto se va a recalentar. Es como si se me recalentara el R12 el 11 de enero. Más o menos. Bien. Bien, vamos a pasar a otro campo ahora, problemas con el filamento. Vamos a analizar los distintos puntos que pueden afectar a la impresión, o sea, que pueden afectar a que la impresión no arranque o que falle a mitad de impresión. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, filamento. ¿Qué puede pasar con el filamento? Y lo primero, que tiene un filamento chotísimo, calidad, que sea tanza para bordeadora, sea cualquier cosa el filamento. Si es un material de mala calidad, uno de los principales problemas que sabe tener es la tolerancia. Recordemos esto que habíamos dicho, el 1,75. ¿Bien? Esa es la medida que yo voy a setear la máquina. Si el filamento es más grueso o más fino, lamentablemente la máquina no va a alcanzar a aportar o va a aportar material de más. Entonces, va a haber ahí una incompatibilidad entre los datos que tiene el programa de impresión y cómo está seteada la máquina. Entonces, eso es una de las principales causales de que no llegue material de la pieza y, por ejemplo, no puede imprimir. ¿Por qué? Porque no está saliendo materia. Otro, que la materia prima esté con carga. ¿Qué significa estar con carga? Y, a ver, si 1 kilo de plástico es 1 kilo de plástico y 1 kilo de plástico con talco es 1 kilo. O sea, si muchos proveedores por ahí, por el afán de ganar, o sea, ganar en la cantidad de venta y demás, le agregan carga, talco o distintos componentes que son más pesados, de manera que, bueno, que les rinda más el kilo de plástico que venden. Entonces, un material con carga es de mala calidad y en general afecta a la temperatura que yo voy a imprimir. Entonces, es también otro problema que puedo llegar a tener en cuanto a lo que es impresión. Que el material esté envejecido, recordemos que todos los plásticos envejecen si uno le expone a la radiación ultravioleta, al sol. O sea, si yo dejo el plástico al sol y lo quiero imprimir alguna semana, capaz que no tengo problema, pero si está 1 mes al sol y el plástico seguramente va a estar reseco,
y si no, con el mismo tiempo, el plástico va perdiendo su calidad, se va endureciendo cada vez más y al endurecerse más pierde propiedades, entonces pasa a ser completamente defectuoso y no me sirve. Otra cuestión es que hay polímeros que son muy ávidos por el agua, o sea, de que si yo lo dejo a la intemperie, agarran agua o chupan agua y esa agua directamente, cuando yo lo vaya a imprimir, ¿qué va a pasar? Va a estar a 200 grados. Esa agua se va a recontraevaporar. ¿Y qué va a pasar? Me va a largar vapor en la impresión y por lo tanto va a salir una impresión de mala calidad. Sumado a eso, de que o sea, los componentes se van a oxidar más fácil. ¿Por qué? Porque hay componentes metálicos y en líneas generales los metales se oxidan en presencia de agua, algunos con más rápido, otros menos, pero por ejemplo las estructuras o los ejes que son de acero, el vapor que emana puede producir una oxidación. Y por otro es la rotura, que el filamento se rompa. ¿Por qué se puede romper? O porque es muy viejo, o porque está tapada la boquilla, o sea, es de mala calidad, está tapada la boquilla y la tensión que hace el extrusor para tirar el filamento sea tan alta que lo termine rompiendo el material. Bien, entonces esos son los parámetros que me pueden producir una mala impresión desde el punto de vista del filamento. Bien, suciedad, otro factor importante. Uno en general deja el rollo colgado en la máquina y eso está pésimo. ¿Por qué? Porque le cae polvillo, entonces ese polvillo se va acumulando en el extrusor, se va acumulando en la punta del nozzle, en la boquilla, y ese polvillo o esa suciedad se transforma a alta temperatura en carbono. ¿Por qué? Porque se carboniza. Y ese carbono me va a tapar la boquilla. Y si me tapa la boquilla va a salir menos material. Y si me sigue tapando la boquilla, me la va a tapar completamente hasta que no salga más material directamente. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso. Y, bueno, obviamente el dejar el material ahí o dejarlo guardado, pero a la intemperie, sin guardarlo en una bolsa. Entonces, algo que se puede utilizar para prevenir es esto, es un filtro de tierra. Que es básicamente un tubito que tiene una esponja adentro. Entonces, a medida que va pasando el material, la esponja va reteniendo la tierra. Y yo cada tanto limpio la esponja y no necesito estar lavando con hidrolavadora el filamento, que eso no se tiene que hacer. Entonces, directamente así saco la tierra. Si no, voy a tener que contratar a alguien que me vaya limpiando el filamento a medida que va entrando la máquina, que tampoco es rentable. Bien. Cambio de material. Parece algo tonto, pero muchas veces uno setea la impresora para que trabaje a 200 grados con PLA y un buen día dice, bueno, voy a usar ABS ahora. Y se olvida que el ABS se trabaja a 230 grados. Entonces, ahí lamentablemente el ABS no va a estar fundido, no va a circular por el conducto ni fundirse en el hotend y me va a tapar la impresora. Entonces, puede ser por un mal control de temperatura, que también, bueno, puede ser una falla en la máquina que no me está entregando una buena temperatura y por lo tanto el filamento se está fundiendo. Y si no, que yo, por ejemplo, esté imprimiendo con ABS o esté imprimiendo con PLA, cambio la temperatura todo, pero paso al revés. Estoy imprimiendo con ABS, que el ABS se imprime a 230, cambio el filamento, pongo el otro filamento, el filamento de PLA, y cuando voy a imprimir a 200 grados, porque me di cuenta, me avivé y cambié la temperatura, pero ¿qué pasó? No limpié la boquilla, o sea, no limpié el conducto. Entonces sigue habiendo parte de PLA, a pesar que yo saque el filamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese filamento, que ese PLA, ese ABS, que está a 200 grados, no se va a fundir, y el PLA que está arriba sí, pero no va a poder empujar al ABS que está abajo, que es el material que quedaba. Entonces, bueno, eso también se va a hacer un problema. Vienen algunos filamentos de limpieza que bueno, se pueden comprar y que son color natural, porque bueno, en general el filamento de color natural es el que menos carga tiene. ¿Por qué? Porque para colorear a los filamentos se utiliza carga, justamente lo que decimos acá, la carga. Está contemplado cierto uso de carga, pero si yo lleno de carga, el material baja su calidad un montón. Bien, bueno, ¿cómo prevenir atasco con el nozzle? Entonces, resumiendo, bueno, primero, correcta nivelación de la cama, o sea, lo que es calibración. 2 veces sería lo ideal. O sea, una vez mínimo, 2 veces es lo ideal.
Bueno, imprimir a las temperaturas recomendadas para cada material por el fabricante. Uno busca en internet y va a decir, sí, el ABS se imprime a 230, el PLA se imprime a 200. Bueno, pero ¿qué dice el fabricante? Si el fabricante dice 195 para el PLA, lo recomendable es imprimir a 195, no a 200. Y si no, bueno, no vamos a llegar ahora, pero vamos a ver el que se viene cómo hacer una torre de temperatura para ver cuál es la temperatura óptima de mi material. Ya lo veremos porque eso hay que modificar el G-code para hacer. Bueno, utiliza el filamento de limpieza en caso de que lo tenga, para evitar obviamente que se tape la boquilla, y siempre el buen cuidado del material. Bien, cerrarlo en bolsas cerradas, en bolsas tipo Ziploc, guardarlo a temperatura ambiente, que no esté expuesto a 40 grados. Si hoy hace 40 grados, y bueno, guarda en un armario y que la temperatura no sea tan alta, porque la temperatura ya va degradando también el material. Y bueno, y obviamente si tengo material guardado, porque supóngase que ahora compro 20 rollos de material, porque el material lo encontré en el Cyber Monday barato. Buenas tardes, disculpen la demora, Y recién bueno, vengo a trabajar. no hay problema, Ezequiel, no hay problema. Bueno, compraron en el Cyber Monday 20 rollos de polímero y bueno, y de acá un año van a utilizar el rollo 15. Y bueno, seguramente ese rollo ya está envejecido. ¿Por qué? Porque el tiempo lo degrada el polímero. Más allá que yo lo guarde en una bolsa, qué sé yo, en la bolsa con aire, o sea, en la bolsa que está el vacío, eso sería lo ideal, que esté en una bolsa con vacío. Pero si no está el vacío el material, y va a perder calidad. Lamentablemente, ese material capaz que no lo puedo utilizar o lo use para imprimir piezas de segunda mano, o sea, piezas que no sean de alta precisión o alta calidad. Bueno, entonces, ¿cómo destapo el museo? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, no es lo mismo tener una parcialmente obstruido o que esté completamente obstruido. Entonces, para esto, lo que debo hacer es, si esté parcialmente obstruido, bueno, utilizar el filamento de limpieza es una primera medida que me va a arrastrar todas esas partículas que están obstruyendo. Recuerda que estas partículas que yo puedo tener pueden ser la suciedad del filamento, puede ser distintos filamentos que yo fui utilizando o la carga del filamento que va quedando acumulada. ¿Bien? Vienen puntas de limpieza que son como si fueran unas pequeñas mechas para distintos diámetros que va a tener el nozzle. Entonces puedo directamente calentar el nozzle y pasarle esa mechita o esa punta de limpieza y me va a destapar el nozzle. Y si no, bueno, calentar a 20 grados por encima, de manera de que si yo estoy trabajando con PLA y está a los 200 grados no pasa, si lo llevo a 220 y el material va a tener que recontrafundirse y va a ser más fácil destapar. Eso tengo parcialmente obstruido, o sea, el material sale, pero sale medio o sea, sale pero en menor sección o le cuesta salir un poco. Y si está totalmente obstruida, bueno, por un lado, lo que tengo que hacer es sacar el nozzle y utilizar algún solubilizante para quitar el material, como puede ser la acetona para el ABS, el cloroformo para el PLA, limoneno para el gips. El gips es el material que se utiliza por soporte, que es soluble. El limoneno o agua, o sea, se puede diluir en los dos. Bueno, utilizar las puntas de limpieza, son bastante buenas las puntas, pero bueno, dependiendo del diámetro, a veces si hago mucha fuerza las puedo llegar a quebrar, pero también es una forma. Y lo otro es el método cold pull o tiro en frío. ¿Qué consiste este método? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es agarrar un material que tenga buena resistencia, como puede ser el ABS o el nylon, y voy a llevar el extrusor o el hot end a alta temperatura. Lo voy a llevar a 240, 250 grados. Bien, que es la temperatura de trabajo del nylon o del ABS. Entonces, como tiene muy buena resistencia el filamento de ABS y de nylon, lo que voy a hacer es trabajar bien vertical, o sea, bien paralelo a lo que es el conducto de extrusión, y lo voy a llevar primero a esa temperatura. Una vez que esa temperatura voy a empujar, voy a hacer fuerza para que el material salga. Si el material logra salir, bueno, en buena hora, lo mismo, y si no sale, lo mismo, voy a tratar de empujar hasta evitar obviamente que el material se marque o que se doble o que se rompa. Yo voy a hacer una presión hasta que yo note que no puede avanzar más el material. Una vez que logré eso, lo que voy a hacer es
bajarle la temperatura. Lo voy a llevar a 160 grados, 120 grados, 100 grados. A esa temperatura el ABS y el nylon obviamente están solidificados. Entonces, lo que van a hacer es, al derretirse y luego solidificarse, van a morder las partículas que pueden llegar a estar taponeando el nozzle, y cuando yo haga un tirón en frío, o sea, haga un tirón con fuerza, obviamente con fuerza moderada, tampoco voy a conectarlo a un F100 y tirarlo para que salga, no. O sea, un tirón de manera que todo ese material que estaba obstruyendo el nozzle quede agarrado en el nylon fundido o el ABS fundido y salga. Y esto lo puedo hacer 2 o 3 veces, de manera que, fíjense, acá yo voy viendo cómo quedan las distintas partículas adheridas. Y de esa forma puedo destapar lo que sería el nozzle. Bien, pequeño video para demostrar cómo sería esto. Bueno, llevo la temperatura a un valor alto para trabajar con ABS o con PLA o con nylon. Bien, bueno, ahí lo va a destapar con PLA. Se puede hacer con PLA también, pero bueno, el PLA funde a relativamente baja temperatura, entonces por ahí conviene hacerlo con un ABS o con nylon que funden a mayor temperatura. Una vez que está ahí, meten bueno, lo que hace acá es mover el extrusor. ¿Qué es lo que harían ustedes con la mano? Si está muy tapado, el extrusor no va a poder pasar el material. Entonces, lo tienen que hacer ustedes con la mano. Y si no, lo pueden empujar que el extrusor mismo ingrese más material para destapar. Una vez que el material pasó un poco o quedó adherido, bajan la temperatura, fíjense, mucho por debajo, o sea, muy por debajo del valor que estaban utilizando. Una vez que se enfría, lo que van a hacer va a ser tirar el material justamente para que arrastre todas esas partículas que están taponeando el filamento. Bien. Esto ya termina y ahí saca el material así, relativamente un poco, o sea, con una fuerza, pero bueno, relativamente sin dañar la máquina, y obviamente el material se va a traccionar, pero va a arrastrar en el extremo las partículas que que estaban taponeando el nozzle. En caso que no pueda destaparlo, y bueno, tendré que utilizar un nozzle nuevo o le cambio el nozzle con la calibración correspondiente. Otros problemas que pueden ocurrir si la máquina no me imprime. Vamos a entrar ahora a problemas más generales de la impresión. Bueno, el cabezal de impresión pierde la cama, o sea, de que, supónganse que ustedes están imprimiendo y de repente el cabezal sale de la cama de impresión y empieza a chocar con alguno de los laterales de la máquina. A ver, esto puede ser por una cuestión de que a la hora de armar el G-Code utilizaron otra impresora, o sea, supónganse que tienen 2 impresoras, una de 300x300 y otra de 200x200. Y bueno, están utilizando los datos de la impresora de 300x300 en una de 200x200. Lo mismo que si tengo una impresora de 300 y una de 200, no significa que en la de 300 yo puedo utilizar los parámetros de la de 200. No es recomendable eso, ¿por qué? Porque puede llegar a ocurrir esto, de que la máquina se pierda. Que, bueno, obviamente no está actualizado el firmware, por ejemplo, y eso ya es algo que hay que llevar al técnico. Uno no lo puede hacer, o a no ser que tenga mucha idea de lo que es Arduino y de cómo actualizarlo, pero bueno, es complicado. Yo un par de veces estuve trabajando con un colega de intentar hacerlo, y es complicado. Estuvimos renegando un poco porque cuando uno instala un nuevo firmware, borra todo lo que había antes. Entonces, si no lo instala bien o no setea bien todos los parámetros que están instalados en primera instancia, cuando hace la actualización, si no considera absolutamente todo, con los tipos no sé, termocupla, los tipos de sensores y demás, la máquina va a quedar peor que antes. Bueno, revisar los finales de carrera. A lo largo del tiempo, los finales de carrera se pueden desmover o se pueden desplazar. Entonces, esto es fijarse que a lo mejor se corrió, entonces el sensor de final de carrera en X está desplazado, entonces la máquina termina chocando, el cabezal termina chocando con la máquina, con el lateral de la máquina, por ejemplo. Bien, rotura del filamento. Esto puede ser porque la materia prima es vieja, obsoleta, o no la cuidé.
Bien, para eso tengo que medir el diámetro. Si yo veo que estoy teniendo problemas para imprimir, y bueno, uno de los factores puede ser que si el material no sé si es muy bueno o no, y bueno, midamos el diámetro por las dudas, con un calibre. Bueno, ajustar la tensión de la rueda de empuje. La rueda de empuje es la rueda que está adosada al servomotor que extruye el material, que empuja el material. Esa ruedita, si no está bien ajustada o está corrida, va a hacer mala presión sobre el filamento y puede hacer de que el filamento se rompa o haya una tensión extrema que haga que el filamento se rompa. Bueno, y limpieza y temperaturas correctas del contenedor. Eso también para tenerlo en cuenta, evitar que el filamento se rompa, que se atasque y al atascarse que haya. Hay otra cuestión es que el flujo siempre sea al 100%, o sea que el material esté saliendo a la velocidad que yo le seteo y no utilizar un sobreflujo o un flujo menor al real, al normal. Bien. La otra cuestión que puedo tener es que el filamento se me desgaste, fíjense, o que tenga marcas. Si el filamento tiene marcas, bueno, una de las principales causales es esto. Este es el rodillo de empuje. Este rodillo es el que, fíjense, el material va a pasar, o sea, todo este muleteado que tiene hace de que muerda el material y lo empuje hacia el interior del extrusor y del hotend. Entonces, yo tengo que verificar que esto no esté haciendo una presión de más, porque va a haber otro rodillo que va a empujar el material para que choque con este rodillo de empuje y haga ingresar el material. Esa presión tiene que ser tal de que no marque demasiado el material. Recordemos que estamos trabajando con plástico y el plástico se marca muy fácilmente. Si lo marca, y capaz que lo empiece a desgastar y el material le pase esto, se termine desgastando y ahí no va a poder empujarlo. Porque aparte estoy variando el diámetro. Bien. Entonces empuja. Si pasa eso, bueno, empujo el filamento para que esa zona donde está marcado pase. Ajusto la tensión de la rueda. Bien. Retiro el filamento, lo corto y lo vuelvo a ingresar. O sea, corto hasta donde está marcado para evitar seguir teniendo problemas. Y verifico que la temperatura de hotend sea la correcta. ¿Por qué? Porque si la temperatura es demasiado alta, recuerden lo que pasa, y si era demasiado baja, también se puede taponear. Entonces, se taponea o no circula, este rodillo, como no va a pasar el material, lo va a empezar a desgastar y lo va a empezar a comer. Bien. Bueno, creo que estamos en hora, ya termino, pero quedaba esto para que podamos, para terminar de charlar. Bueno, impresión a medias, que la impresión de la nada quede a medio hacer y no sabemos por qué. Si venía imprimiendo bien, ¿por qué dejó de salir? Bueno, una cuestión simple puede ser, che, tengo filamento, ¿no me habrá quedado sin filamento? ¿Se habrá cortado el filamento? Puede pasar. ¿Por qué? Porque el filamento está marcado y puede ser que ante el mínimo esfuerzo de tracción, qué sé yo, el filamento se corte. Verificar que el nudo no se haya tapado por algún cambio de temperatura o por alguna cuestión propio del seteo, y si no, porque la máquina a lo mejor necesita un mantenimiento, o que bueno, el filamento esté roto. Bien. Otro problema que podemos encontrar en la impresora es que no haya una buena adherencia en la cama caliente. Entonces, si no hay una buena adherencia, y la pieza se va a empezar a mover. Esto puede ser, bueno, y por la altura a la que yo estoy, la altura que estaba el nozzle, si está demasiado alto, está demasiado bajo. Siempre es conveniente agregar spray, el spray del pelo, que se utiliza, ¿por qué? Porque deja una superficie rugosa, y al dejar una superficie rugosa, tiene mejor agarre. Si yo tengo mejor agarre, evito de que la pieza se me mueva. Nivelar y calibrar la cama, eso siempre va a aparecer como un problema, o sea, como una solución a todos los problemas. Ajustar la altura al nozzle, también estamos hablando de nivelar y calibrar. Agregar adherente, agregar adherencia. Recuerden que en el cura habíamos visto eso de agregar una falda o agregar un borde, de manera que si yo tengo una pieza que es demasiado fino, la sección de contacto de la primera cara es muy chica, y bueno, le agrego un reborde para aumentar ese contacto y de esa forma que no se me despegue. Y si no, agregar soporte. Si yo agrego soporte, también estoy agregando área.
Entonces agrego área de contacto y me va a facilitar. Bueno, otra cuestión que puedo tener es desgaste del filamento desgastado. Fíjense que es como que no rellena bien o que deja un aspecto visual muy choto y más se nota en la zona de lo que es los soportes, porque los soportes siempre se imprimen con menor calidad, pero bueno, fíjense acá, la pieza en algunas zonas se imprime bien, en otras zonas como que se imprime de mala calidad. Bueno, entonces, para esto debo utilizar un soporte correcto, por ahí cuando lo configuro en el Cura, buscar otro soporte que se adapte mejor, agregar adherencia a la cama, porque capaz que el soporte, como se imprime de menor calidad, no tiene una buena adherencia, entonces se mueve el soporte y lamentablemente lo va a imprimir mal al soporte. Aumentar la densidad del soporte, eso también lo puedo hacer, o sea, así como yo puedo variar la densidad de relleno, bueno, aumento la densidad del soporte, la densidad con que se va a fabricar. Crear soportes en el modelo, o sea, si yo veo que no me convence el soporte que me da Cura, bueno, le hago un soporte en el modelo, o sea, en el diseño directamente incluyo un soporte. Y bueno, y usar filamento nuevo, ¿por qué? Porque esto también puede ser que el filamento sea viejo, o que no esté sirviendo. Bueno, que la primera capa salga defectuosa, otro problema que podemos encontrar, que la pieza empieza a salir así toda chota, como chuza, parece una pasa de uva. Bueno, en ese caso hay una mala calibración. Eso es casi, si la primera capa sale mal, es problema de calibración. O sea, no hay otro justificativo que no sea problema de calibración. Y la primera capa, lamentablemente, es la más importante, por lo que si no sale bien la primera capa, no va a salir bien la impresión. Bueno, bajar la temperatura de la cama caliente, ¿por qué? Porque a lo mejor está demasiado caliente, entonces, ¿qué pasa? Si está demasiado caliente, el material va a quedar como fundido, y si está fundido, lamentablemente va a tender a moverse o a achicharrarse a la hora de disminuir esa temperatura, se contrae, entonces como que se achicharra. Entonces, bueno, esa sería una de las cuestiones a resolver si tengo esa primera capa defectuosa. Siguiendo con los fallos, ya terminamos, quedan 4 casos más, en realidad hay un montón más, pero bueno, decidí agarrar estos que eran los más importantes. Lo que es el warping, lo habíamos hablado dentro de las primeras clases, este fenómeno que se despega uno de los lados, o más de uno de los lados. ¿Por qué los vértices? Y los vértices en general concentran más tensiones, más temperatura. O sea, concentran más tensiones y la temperatura suele salir o suele disipar mejor por el vértice. Entonces, ¿esto qué puede producir? Y que el material primero se me despegue y después el cracking, que es que se me despeguen las capas del material, o sea, del objeto. Esto puede ser, por ejemplo, causado por el ventilador. Recordemos que hay materiales que tienen mucho coeficiente de contracción, como el ABS. Esto es casi seguro si lo imprimen, con y sin ventilador, porque es muy complicado imprimir con ABS. Bueno, esa brisa, ¿qué va a hacer? Que el material se enfríe rápidamente, se contraiga, y cuando se contraiga, se levanta. Entonces, ¿cómo puedo solucionar? Bueno, utilizar una cama de impresión caliente. El PLA no hace falta, pero si yo veo que se me despega el PLA, bueno, utilizo la cama calentada. Bien, agregar a spray, que también le da mayor adherencia, o si no, utilizar algún adhesivo. Utilizar otro tipo de superficie, puede ser que el vidrio que yo estoy utilizando, al estar tan pulido, no me da buen agarre, entonces puedo utilizar, no sé, vienen unas superficies de plástico que son como de goma, entonces uno tiene mejor agarre en esa superficie de caucho. Bien, bueno, nivelar o calibrar la cama es uno de los problemas que puede pasar, de que esto esté quedando alto, esté quedando demasiado bajo. Y agregar adherencia de la cama, o sea, lo que hacemos con el Cura, de agregar esa falda o ese material, de manera que si se empieza a levantar, se levante el material sobrante y no se levante el material de la pieza. Entonces, si se levanta el material sobrante, no me interesa. ¿Por qué? Porque va a mantener a salvo la pieza, o sea, es como un fusible. Bien. Ajustar la temperatura y la configuración del ventilador, porque esto es lo que puede hacer justamente de que haya un enfriamiento muy brusco y que se contraigan demasiado. Y por otro, verificar porque a lo mejor yo estoy teniendo problemas en el calentamiento del hot end, capaz que no está calentando bien,
Y sumado eso, a ver, yo acá tengo 60 grados, supónganse en la cama. Acá tengo 200 grados que sale. Entonces, las primeras capas sale a 200, se deposita a 60. No hay tanto salto de temperatura. Pero después, cuando yo esté a una cierta altura y yo voy a salir a 200 y se va a depositar a 20 grados. ¿Por qué? Porque el material de abajo ya va a estar frío. Entonces, ese delta de temperatura también puede producir de que se dé el cracking, por ejemplo. Entonces, lo que uno puede hacer es modificar el G-code y decir que arranque imprimiendo 200 grados y que a medida que suba, aumente la temperatura en 10 grados. Por ejemplo, arranca con 200 y termina la impresión a 210. Es otra forma de resolver este tipo de problemas. Bueno, relleno incompleto, que por ahí adentro yo pongo un relleno, pero no me lo hace. Y bueno, ¿por qué puede ser? Y porque a lo mejor puse parámetros muy chotos de relleno, la velocidad es muy alta, entonces si la velocidad es muy alta, casi que no llega a salir el material para depositarse. Utilizar otro patrón de relleno, porque capaz que el patrón de relleno justo no incluye esta zona, entonces por ahí utilizar otro tipo de relleno que me daba la posibilidad pura de utilizar otro patrón. Verificar que no se lo tapó el muso. Bien, puede pasar también que entre las capas que yo vaya imprimiendo y los laterales o las paredes laterales haya una separación, como que no haya una buena unión. Y bueno, esto puede ser porque no hice una buena superposición de capas de relleno y bueno, lamentablemente no se está dividiendo bien. Imprimir relleno antes que las paredes, o sea, imprimir primero el relleno y después imprimir las paredes, cosa que la pared quede solo el relleno y no al revés. Y por último, aumentar la temperatura del hot end, porque capaz que el material está muy frío, entonces no llega a unirse a las paredes. ¿Bien? Bueno, disminuir la velocidad de impresión. Bueno, la clase que viene de última charlaré, ya estamos medio pasados en la hora, me recopé charlando. Así que vamos a dejar acá. La clase que viene, bueno, queda solamente ver una filmina más y ya con eso terminamos y después los voy a dejar que sean partícipes ustedes y que sean dueños de la clase para que, bueno, charlemos de distintos proyectos que hayan pensado para implementar. Así que, bueno, disculpen de vuelta que me gusta hablar mucho, que me gusta explicar. Realmente me gusta mucho la impresión, entonces me es muy difícil en 3 clases poder explicar todo lo que les puedo llegar a transmitir. Entonces, bueno, se alarga un poco la clase, pero bueno, espero que les sea útil y que les sirva más allá del apalabrerío que tengo y que hablo y hablo y hablo. Así que bueno, de ahí acaba de pasar Luciano en la asistencia para aquellos que se notaron. Y recuerden, aquellos que están viéndonos de YouTube, comuníquense con nosotros a través de las redes, por Instagram o por Facebook, y si tienen algún proyecto y quieren unirse a la clase, los unimos de manera que puedan la semana que viene participar también. Eso ténganlo en cuenta para aquellos que, bueno, están viendo desde YouTube. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. No los molesten más, vayan a descansar de los oídos. Así que los dejo tranquilos.